Aquí voy a introducir otro concepto que en comunicación pues somos unos locos y podría estar horas hablando de esto y tranquilo, no voy a estar horas hablando de ello, ¿no? Que es ese cómo responde a contar una historia, al storytelling, ¿vale? El storytelling yo lo he simplificado como en una fórmula, ¿no? Porque yo sepa no está escrito en ningún libro, pero es para no estar dando la chapa. Es como un conjunto de variables que hace que algo sea inolvidable. Y para que ese conjunto de variables se dé, la primera es lo que os decía antes, ¿no? Simplificar conceptos complejos. Hacer que un mensaje que puede ser pues de 15 minutos o 5, pues sean de 3 minutos, aunque luego profundicéis, pero que ese mensaje, lo poco que tengáis esa atención de esa persona, lo capte, ¿vale? Para simplificar ese mensaje, la pregunta que os tenéis que hacer es ¿qué quiero que se lleve la otra persona al mensaje? No hay más. Si podéis responder esa pregunta a una frase, tenéis el concepto simplificado y no es fácil. Y eso que os digo de simplificar es importantísimo en cada pieza comunicativa. Un artículo, una newsletter, un vídeo, una infografía, una imagen. Preguntaos qué queréis que se lleve esa persona. A esto hay que sumarle algo que es conectar con lo emocional, no con lo sensacionalista o amarillista, sino con la parte que hace que esa persona se sienta identificada con aquello que decís. Para poder hacerlo es cómo inspirar e impactar a esa persona, ¿no? Se habla mucho en marketing de hablar de la necesidad, del dolor de esa persona, pero no del dolor desde una forma pues como pasarse como de, pues eso, sensacionalista, sino desde un lugar en el cual usas recursos creativos para poder hacer que esa persona diga, pues este mensaje es para mí, ¿no? Una pregunta que hacerse para ello es ¿de qué manera puedo darle una creatividad a esto? Pues puede ser a través del recurso de un personaje, ¿no? Ahora mismo me está viniendo un profesional que se llama Sergio Peinado, que está en Instagram, y él usaba un personaje que se llama el Fuertaco, y hacía como una metáfora entre el típico gym bro que hacía, pues comía arroz con pollo y hacía las típicas mitos del gimnasio, y luego venía él mismo como Sergio Peinado profesional y decía, bueno, es que se puede hacer este tema crecimiento de masa muscular desde otro sitio, ¿no? Haciendo otras cosas como mucho más consistentes, como desmontando todos esos mitos, ¿no? Ese uso del recurso del personaje es una forma también de llegar a un público desde un tono muy ligero y desde el humor, y eso forma parte de conectar con lo emocional. Estas dos variables hacen que algo sea memorable, hacen que cada vez que veas a Fuertaco, pues te acuerdes de, este es Sergio Peinado, por poneros el ejemplo que acabo de mencionar, ¿no? Y esto es lo que os va a hacer diferentes. Esto es lo que va a hacer que estéis en ese top of mind, que también decimos mucho los marketers, que no es más que, vale, este es esta persona, o quiero perder grasa, o quiero empezar yo que sé, a entrenar fuerza o a informarme sobre este tema en concreto, pues voy a acudir a esta fuente, y esa recurrencia a esa fuente, que podéis ser vosotros, va a ser pues que crezcáis en audiencia, crezcáis en autoridad y como profesionales, desde luego. La estructura de una historia, esto, aunque lo he puesto en forma de móvil, no es una historia de Instagram, es cualquier historia, en realidad. Las historias tienen lo que llaman un hook, un gancho, que es como aquello que capta esa atención que decíamos al principio, ¿vale? Hay muchas pelis que usan hook, por eso os digo que no solamente son los vídeos que vemos en Instagram, y series y demás, y si ponéis ese ojo, esa otra forma de consumir contenido audiovisual, veréis que existe esta fórmula, ¿no?
Después de ese gancho se cuenta la historia, se introduce al personaje en su contexto, ¿no? No sé, bueno, si estáis familiarizados con el mito del camino del héroe, ¿no? De ese personaje que está en su aldea tan tranquilo y le pasa una cosa y el personaje dice, no, pero yo estoy aquí tranquilo, pero luego se ve como en el dilema de ir a esa historia, no ir, ¿no? O sonará también de la Guerra de las Galaxias y demás. Y cuando decide ir, aparece el cuerpo, ¿no? Todo lo que es contar la historia. Es como el grosso de la historia, en donde después se desarrolla y pasan cosas. Hay una conclusión y evidentemente en una película no hay una llamada a la acción, pero en las piezas comunicativas sí hay una llamada a la acción que puede ser un seguir a la persona, un leer más, profundizar más, un apuntarse a vuestra newsletter. Es que si realmente has captado a esa persona, siga queriendo ir contigo, ¿vale? He puesto aquí ejemplos de una página de Instagram de experto en biomecánica, que él me gusta mucho, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero me gusta mucho porque él tiene como un hook muy, muy peculiar que cuando quiere hablar de biomecánica trae a su esqueleto, a su escenario, ¿no? Y bueno, pues introduce ese tema, pues con, de hecho, imágenes pues muy de stock, ¿no? Bueno, no está reproducido en vídeo porque está en vídeo, pero está en PDF. En el cuerpo de hecho es como el grosso del vídeo, pues habla pues de cómo ese movimiento pues se produce, cómo se produce y demás, ¿no? Y él luego en la conclusión habla de cómo se debería realizar ese movimiento para optimizarlo, ¿no? Y al final, no sé si se ve bien, bueno, si se ve un poco arriba, él invita a que le sigan, ¿no? Y es una forma, pues, de ver la estructura en una historia muy clara. Pero no es la única. Aquí, esta es una newsletter de la doctora Andrea Love sobre inmunología. Ella utiliza Substack, que bueno, si no la conocéis os recomiendo echarle un vistazo a esta plataforma porque es también muy buena para empezar para aquellos que os gusta escribir y también está empujando mucho los podcasts y videopodcasts. Y ella empieza de una manera pues también como muy apelando a lo emocional y también pues hace esa pequeña introducción. Y en el cuerpo del correo, porque sus newsletters son bastante largas, pues está todo el desarrollo, resume su idea principal al final y muy al final pues tiene un botón para que tú te apuntes a su newsletter. Y es otra forma de ver esa historia que quiere ella contar en una newsletter pues de forma escrita. Esta última, de Nazaret Castellanos, que es una neurocientífica bastante conocida en España, lo he puesto como ejemplo de que hay veces que no se respeta la estructura porque no es que no se respete la estructura, sino como que no tienes ningún interés en que, por ejemplo, haya una llamada a la acción, ¿no? Ella lo hace aquí a través de un carrusel en el cual pues apela a un estudio científico de que darse la mano comunica los cerebros y alivia el dolor, ¿vale? Eso es su hook porque es un mensaje que todo el mundo entiende, que tú cuando lo ves pues llama la atención también porque de alguna manera todos nos podemos llegar a dar la mano con otras personas, ¿no? Y luego se mete un poco en ese lenguaje científico a través de esa gráfica y de una forma muy breve. Ella desarrolla en lo que es el cuerpo del mensaje, ahí abajo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir el estudio, las conclusiones a las que se han llegado? Y a mí me gusta mucho el ejemplo porque es también una científica que trae muy bien toda la parte del humanismo, ¿no? Ella tiene ese toque muy espiritual y siempre cierra sus posts con un poema que está relacionado con aquello que ella está divulgando, ¿no? Ella no tiene llamada a la acción, es una divulgadora pues
como yo digo, como anárquica, ¿no? Pero bueno, me gusta también traeros ejemplos en los cuales, pues, sin tener esa estructura, pues, también se puede divulgar, vamos.